El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, era el testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él contestó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces: ¿qué eres tú, Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron entonces: ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que no conocen, que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto pasaba en Bethsaida, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Per evangelica dicta leantur nostra. Si alguien me nota con los ojos hinchados, no se preocupe, que nadie me ha pegado. Me he levantado con un ataque fuerte de alergia, pero de esto no moriré. Me moriré de otra cosa. El personaje que se nos muestra en esta semana, como en las anteriores, es Juan el Bautista. Aquí lo hemos puesto. El gran sacerdote Castellani decía que Jesús, hablando de él, hace una doble exageración. Dice que nadie no ha nacido de mujer, nadie más grande que Juan. En realidad, Jesús es más grande que Juan, María es más grande que Juan. Está exagerando, pero para que nosotros prestemos atención a Juan. Y la segunda exageración es decir: y cualquiera que nazca después de él es más grande, el más pequeño del reino es más grande que él. Ojalá fuéramos nosotros más grandes que Juan. Lo que quiere decir el Señor es que se nos ha dado mucho más que a Juan. Se nos va a pedir mucho más que a Juan, porque Juan no ha conocido los sacramentos, no ha conocido la Eucaristía, no ha conocido la Iglesia. Por eso los santos, Juan está en un lugar muy especial dentro del santoral. Por encima de él está María Santísima, está San José, pero Juan ocupa un lugar muy especial. Aquí en la selva decimos que le queremos mucho, pero yo todos los años, el día de San Juan, me pregunto hasta qué punto queremos a Juan, porque creo que ofendemos mucho a San Juan, patrón de la selva. Le ofendemos mucho con tantas supersticiones que están tan lejos de lo que Juan estaba diciendo. Juan no era un hombre fácil, era un hombre fuerte, una voz potente, que regañaba a los que no cumplían con sus obligaciones naturales. De un modo muy especial, su muerte vino por reprochar a aquellos que no, al rey, que no vela por la santidad del matrimonio. Y vivimos una sociedad en que no le damos ninguna importancia al matrimonio, y los mismos católicos a veces aconsejamos a otro: deja a tu mujer, rehaz tu vida, tienes derecho a ser feliz, empieza de nuevo. Muchos han dejado de luchar por la santidad del matrimonio. A veces no se puede vivir con la persona con la que uno se ha casado porque la otra persona, el esposo o la esposa, se niega a hacer las cosas bien por violencia, por infidelidad constante y continua, de un modo impenitente. Entonces, a veces es aconsejable la separación, pero nunca el divorcio, ni volver a construir una nueva relación, lo que hoy se llama rehacer la vida. Este mundo está lleno de sabios, tienes derecho a rehacer tu vida. Eso no es lo que dice el Señor, eso no es lo que dice la Sagrada Escritura, eso no es lo que dice San Juan. Muchas supersticiones, de un modo muy especial el día de San Juan, muchas borracheras. El alcoholismo es un drama muy grande en nuestra región, y nadie, ni autoridades, ni nadie está haciendo algo fuerte y verdadero para acabar con esta lacra
hasta el punto de que las mujeres dan por hecho que sus novios y luego sus esposos, cuando tienen que celebrar algo, se emborrachan. Se mira a otro lado, se llora, se sufre, pero no se hace nada. Y así podríamos seguir con tantas cosas. Juan nos pide la conversión. Lo que pasa que es verdad que nos damos cuenta de que no es nada fácil la conversión. Muchas veces lo hemos intentado. ¿Cuántos alcohólicos han intentado dejar el alcohol y no lo logran? Y lo han intentado, de verdad. ¿Cuántos drogadictos han intentado dejar la droga y realmente la pornografía, la infidelidad matrimonial, la prostitución? Hay muchos vicios y no basta con que San Juan Bautista nos grite: conviértete. El bautismo de Juan es muy importante, pero es solo un bautismo de agua. Yo solo te bautizo con agua. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque el bautismo con agua, luego vendrá Cristo a dar el bautismo con fuego, con Espíritu Santo y fuego. Pero el bautismo con agua de Juan, que no es el sacramento que recibimos cuando somos niños, un sacramento que tendemos en la selva a despreciar, a veces obstinadamente, tercamente, supersticiosamente, a pesar de que los sacerdotes llevamos años diciendo: no debes privar a tus hijos del sacramento del bautismo, seguimos con nuestras costumbres. No, cuando el niño sea mayor ya decidirá, no, cuando le corte el pelo, no, cuando venga su madrina de Japón, no, cuando... Es una barbaridad. Somos obstinados, tercos, por guardar tradiciones con minúsculas que no son buenas, que denotan una falta inmensa de fe. Padrecito, yo quiero que le dé el bautismo de socorro. A ver, ignorante, y te lo voy a decir ignorante porque te lo he dicho muchas veces, y sigues empeñado porque te crees que tú puedes construir tu religión a tu manera. El bautismo de socorro es un bautismo real, que se le da a los niños que están en peligro de muerte. Cuando el médico nos dice: este niño lo más probable es que no lo supere, entonces lo bautizamos rápidamente, sin ceremonia, sin cursillos, sin aceite, ni sin leer la palabra de Dios. Directamente echamos agua y decimos: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo puede hacer el Padre y eso lo puedes hacer tú. Porque es tan importante no morirse sin el bautismo que cualquiera puede hacer un bautismo de socorro en peligro de muerte. Pero muchos ignorantes, tercos, que se creen que saben más que la Santa Iglesia Católica, siguen empeñados en que ahora le echen una agüita que no sirve para nada y que no es agua de socorro, porque no es un bautismo real. Por lo tanto, aunque lo llamen agua de socorro, no es agua de socorro. Le echan una agüita como si sirviera. Como si sirviera. No sirve para nada. Es una ducha. Si yo le echo a un niño agua sin intención de bautizarlo, solamente mientras tanto hasta que llegue el día que le corte el pelo o que venga la madrina de Japón, eso no es un bautismo. Y por lo tanto no estás haciendo nada. Ignorante. Y lo digo porque llevamos muchos años y la gente que viene a misa, siguen empeñados. Ay, padre, no sea malito, échele agua a mi nieto, es que ahora no lo quiero bautizar, pero el agua de socorro, que el agua de socorro es solo para moribundos. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir? Somos tercos, obstinados. Ese agua se parecería al de Juan Bautista. Es un agua que no transforma, es una ducha. Entonces, ¿para qué servía el bautismo de Juan? Que no es el nuestro, que no es el de la Iglesia, que no es el sacramental, que no es el de Espíritu Santo y fuego. Es un bautismo que suscita el deseo de conversión. Y es muy importante. Nadie se puede bautizar si no hay un deseo de conversión. En el caso de los niños, que no tienen pecados más que el pecado original, los niños infantes menores de 8 años o menores, no tienen pecados personales, pero tienen el pecado original y se les borra, se les perdona. Y los padres, en su nombre, renuncian a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Y en su nombre afirman la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el niño todavía no sabe ni a qué renuncia ni qué afirma. Pero en nombre de los padres, otra barbaridad de los protestantes, que en el fondo son pelagianos, que solo creen en lo que Pelagio era un sacerdote que decía que el hombre se salva con sus fuerzas. Entonces hay que esperar a ser mayor para bautizarse y uno con sus propias fuerzas se convierte. No.
Es imposible convertirse sin la ayuda de Dios, sin los sacramentos. Por eso cuanto antes bauticemos a los niños, mejor. A los días de nacido, mejor. Yo siempre les cuento que yo nací con un mellizo, al día siguiente de nacer nos bautizaron a los dos y al día siguiente mi madre se encontró a mi hermano mellizo muerto. Pues gracias al bautismo de emergencia que hizo mi padre, eso sí fue en agua de socorro, en la capilla del hospital, gracias a eso tenemos la certeza de que mi hermano está en el cielo y es un santo porque no ha cometido ningún pecado y ha sido lavado del pecado original. Fíjense qué importante es esto. Y si no lo hubieran bautizado, no sabemos. No estaría mal, pero tampoco podemos afirmar con rotundidad que estaría entre los bienaventurados del cielo, porque el único camino que conocemos para la bienaventuranza eterna es el bautismo, es la única puerta que conocemos. El bautismo importante es el que viene a traer Jesús y por eso nos estamos acercando a la Navidad, porque Jesús nos trae ese agua. Él se bautiza, pero no es un bautismo como el nuestro, es el bautismo de Juan, que prepara su humanidad para la misión que va a realizar y entonces empieza, por primera vez en la historia, el bautismo de agua que nosotros hoy conocemos. Y el bautismo tiene dos dimensiones que son pero que muy importantes. Como todos los sacramentos en teología decimos que actúan ex opere operato. ¿Qué significa que un sacramento actúa ex opere operato? Significa que los sacramentos actúan independientemente de la santidad del ministro. Si un sacerdote celebra la misa borracho, o es un pederasta, que por desgracia los hay, o no cree en Dios, ha perdido la fe, y celebra la misa, está cometiendo un pecado gravísimo. Pero igual transforma el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre. Por eso hacemos muy bien en elegir los sacerdotes que más nos gustan, ir a los que más... Pero si no tenemos a quién, pues te vale el tuyo. Aunque no te caiga bien, aunque sea un pecador público, aunque sea un sinvergüenza o eso te parece a ti, reza por él, pero ese te está dando los sacramentos y también el perdón de los pecados. Los sacramentos actúan ex opere operato, independientemente de la santidad del ministro. Si un ateo bautiza a un niño con la intención de bautizar, ese niño queda bautizado. Y eso es maravilloso, porque si no tendríamos que estar mirando cuán santo es el ministro que nos da los sacramentos. Y entonces diríamos, a esta misa no voy porque el cura es un tal, a esta misa tampoco porque el cura es un cual. Y esto es una gran noticia, que los sacramentos actúen ex opere operato. Pero también hay otra dimensión, y es que los sacramentos tienen un plus, un añadido, una yapa, y es que actúan ex opere operantis. Es decir, cuanto más santo sea el ministro y el que lo recibe, más gracia nos da. Estés distraído o atento, si comulgas, igual recibes el cuerpo de Cristo. Si comulgas en pecado mortal, estás cometiendo un sacrilegio enorme, pero igual comulgas el cuerpo de Cristo. Más te vale no comulgar en pecado grave, porque dice San Pablo que comes tu propia condenación. Es muy grave, aunque ahora hay pastores que están empeñados en decirnos que podemos comulgar sin confesarnos, sin arrepentimiento, que nos podemos bautizar sin renunciar a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Cometemos un sacrilegio, pero igual recibimos los sacramentos, igual. Solo que, como no estamos en gracia, no actúan en nosotros, no nos santifican. Al revés, en el caso de la comunión, nos complican mucho más, estamos en condenación. Y lo mismo el sacerdote. Si el sacerdote que me da la comunión, si el sacerdote que me confiesa es un santo, recibo mucho más, porque su ejemplo, su estímulo, su alegría, su gracia, se me contagia. Entonces los sacramentos actúan independientemente de la santidad del ministro y del que lo recibe, ex opere operato. Pero hay un añadido, ex opere operantis, en que nos interesa mucho que los ministros y los fieles seamos santos. Por eso hay que rezar mucho por nuestros sacerdotes. Por eso hemos de rezar todos los días para que el Señor nos dé sacerdotes, muchos y santos sacerdotes. Pues que la presencia de San Juan Bautista nos enseña a tomarnos muy en serio sus gritos llenos de esperanza. Viene Cristo, viene el Señor, prepárenle los caminos, allanen sus senderos. San Juan es el heraldo, es aquel que anunciaba la venida del rey, eso eran los heraldos. Y cuando iba a venir un rey con sus carrozas, con toda su gente, pues decía, vamos a allanar los caminos. Si hay baches, si hay charcos, vamos a
acuchillar el camino, vamos a levantar los valles, vamos a allanar las colinas para que cuando venga el Rey esté a gusto. Esta es nuestra misión en el Adviento. Cuando prendemos poco a poco las velas, cuando con los niños empezamos a poner pajitas en la cuna del niño, cuando vamos preparando poco a poco el nacimiento, lo vamos enriqueciendo, le vamos poniendo poco a poco luces, a veces vamos acercando los magos lentamente al pesebre. Hoy es un día en que tradicionalmente se trae a la iglesia, igual que hace 2 domingos traíamos las coronas, hoy es un día en que se trae el niño que vamos a poner en la cuna la semana que viene, pues se traen los niños para bendecirlos. Es una tradición no obligatoria, pero muy bonita. Pues pidámosle a San Juan Bautista que nos ayude y nos enseñe a preparar el camino al Señor. Que así sea.